Qué alegría es el poder estar aquí. Podemos tomar un minuto y vean alrededor. Estamos en familia, que estamos con personas que apreciamos, que respetamos, que nos han ayudado, que hemos ayudado. Qué bendición es el poder estar aquí juntos. Amén. Antes de comenzar, queremos crear un espacio de lamento y compartir nuestro más sentido pésame con la familia Pérez, que el esposo de la hermana de Griselda falleció hace unos días, el tío de sus hijos, y esa pérdida tan complicada de un hombre, un padre, un esposo, alguien tan joven, un ser querido. Y nos unimos en lamento con la familia Pérez. También extender el pésame a mi esposa. Ella le llamaron que de Indiana, que su abuelo está ya en sus últimos días. Fue a despedirse y al estar ahí el martes él falleció. Y también nuestro más sentido pésame a la familia de León por el fallecimiento del padre de Mauricio. Todos hemos sido tan bendecidos por la familia de León. Su hospitalidad, su amor, su cariño y la pérdida de un padre es muy íntima. Y nos unimos a lamentar con ustedes. Los apreciamos mucho. Vamos a tomar unos segundos de silencio, a darle gracias a Dios por la vida y que al mismo tiempo podemos lamentar y celebrar. Acompáñenme en estos minutos, en estos segundos de silencio. Amén. Estamos en Juan capítulo 6. Vamos a cerrar el capítulo 6 finalmente después de casi un mes y medio. Vamos a comenzar en el versículo 59. Dice, todo esto lo dijo Jesús mientras estaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus opositores, rivales, perseguidores, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Cuando te queda mal la compañía, ¿verdad? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por eso les dije,
que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó un tal Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. No vamos a hablar hoy de Judas porque le va a tocar su propio espacio después. Pero hemos estado en el mundo del Evangelio de Juan. Hemos visto cómo desde el principio ha sido explícitamente obvio quién es Jesús. Que Jesús es Dios. El Dios que vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Hemos visto como uno de los temas en el Evangelio de Juan es cómo Jesús interactúa con una persona o grupos. Y esa persona y ese grupo tienen fe, pero sale a la luz que no tienen la fe que Jesús desea. Entonces esa persona o ese grupo tienen que decidir. ¿Reconozco la fe que Jesús desea y la acepto? ¿O me quedo con mi manera de pensar y creer? ¿O acepto o rechazo? Y a través de toda la narrativa hasta este punto, han sido otras personas, líderes judíos, samaritanos, pero ahora por primera vez son sus propios discípulos que tienen ahora esta tensión con las enseñanzas de Jesús. Y si recuerdan un poquito el contexto, Jesús entró a los espacios del liderazgo de los judíos y retó esa manera tradicional de controlar a Dios y a la gente. Y después fue a los espacios de los samaritanos que también tenían sus propias creencias y retó a esos grupos presentando una tercera opción. Esa tercera montaña. Pero ahora en esa tercera montaña sus propios seguidores se alejan de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué este grupo tiene tensiones y se aferra a sus tradiciones y no reconoce a Jesús? ¿Por qué este otro grupo se aferra a simplemente tener libertades sin compromiso en lugar de aferrarse a Jesús? ¿Y por qué ahora sus discípulos que ven estas opciones, ahora también ellos se alejan de Dios? Podemos decir es que así es el ser humano. Pero hay algo aquí muy importante que debemos de notar. Vamos a regresar. Versículo 60.
Perdón. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Cuál enseñanza? ¿Todo lo que ha venido enseñando o lo que acaba de decir? Vamos a ver la enseñanza rápidamente para descubrir el por qué no creen sus discípulos. Creo que es obvio saber por qué no creen el liderazgo de control. Y creo que es obviamente entender el por qué no creen el otro grupo que no quiere compromiso. Pero ¿qué hay en la enseñanza de Jesús que es tan difícil para sus discípulos aceptarla? ¿Qué te imaginas que hay en esta enseñanza? Porque Jesús no ha dicho que los van a perseguir. Jesús no ha dicho que van a sufrir. No ha dicho esto. Quizás te imaginas, es que sí, es difícil, pero esos son otros evangelios y otras enseñanzas. Aquí en el evangelio de Juan, no ha enseñado persecución, sufrimiento, muerte. ¿Qué es lo que ha enseñado? Que es un Dios de abundancia, que es un Dios que provee pan para todos, que es el Dios que liberó a los que estaban en la esclavitud en Egipto y ahora está liberando a su nuevo pueblo, o a su pueblo. ¿Qué ha demostrado también Jesús? Que caminó sobre el agua. Así como Dios rescató a su pueblo de Egipto y abrió el mar, ahora Jesús está caminando en el mar. Y los discípulos están perdidos en la noche, en la oscuridad. No saben qué hacer. Se han alejado de una manera de Jesús y ahora están solos por su propio esfuerzo con los remos. Y Jesús dice, soy yo. Y se sube a la barca, aunque se iban alejando de ellos. Entonces el Dios que proveó para todos es parte de la enseñanza. El Dios que cuando nos alejamos viene y nos ayuda es parte de la enseñanza. La otra enseñanza es que es el Dios que da vida. Jesús se identifica como Dios mismo, el Dios que provee pan. Que antes de que tengas que te llame a hacer algo, Él te da nutrición. Y ahora estamos aquí y los discípulos dicen, qué difícil es creer que tú eres el Dios que provee. Qué difícil es creer que tú eres el Dios que me sigues cuando me alejo. Qué difícil es creer que tú me amas porque me amas, que me nutres, que no requieres nada de mí, primero me das. Qué difícil es creer que nos amas. Los discípulos, esto es difícil, dijeron. No dijo, carga mi cruz y sígueme. Qué difícil es aceptar para unos el amor de Dios. Prefieres en vez de sufrir las consecuencias de tu pecado que aceptar la gracia. Qué difícil es creer esta enseñanza. Quizás a los discípulos se le hizo injusta, porque ellos veían a un Dios que castiga. Y Jesús es un Dios que provee.
¿Por qué somos así? ¿Por qué se nos dificulta aceptar que Dios te ama porque te ama? ¿Por qué se nos dificulta aceptar que quien eres es suficiente para Dios? ¿Por qué es tan difícil en veces orar? ¿Por qué te sientes constantemente insuficiente? No lo espiritualmente suficiente para orar. ¿Por qué existen estas barreras? La enseñanza difícil para los discípulos era que Dios es un Dios vivo, presente, activo, que los ama, que quiere en relación con ellos, que quiere ayudarlos, que quiere proveerles, que cuando se desvían los rescata. Y en lugar de esta relación, se regresan a la religión. ¿Lo habías visto así antes? Tradicionalmente leemos esto y decimos, no, es que es tan difícil ser discípulo que todos, a ver, ¿quién tiene y quién no? A ver, ¿qué se va? Se alejaron porque no creyeron que Dios los amaba. Porque la gracia fue un escándalo para ellos. ¿Por qué te alejas tú de Dios? ¿Por qué se te dificulta orar si se te dificulta? ¿Por qué la gracia es tan difícil de aceptar? Porque en veces, como nosotros juzgamos a otros, queremos que Dios juzgue así. O como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, creemos que Dios nos va a juzgar así. Eso es tratar de controlar a Dios. No podemos controlar el amor incondicional de Dios. Y quizás porque nosotros amamos con condiciones, pensamos que Dios nos va a amar con condiciones. Jesús acaba de decir, yo soy el pan que da vida. Yo he venido desde el principio, nos ha dicho que ha venido para salvar, no para condenar. Y eso se les hizo difícil. Y muchos de nosotros posiblemente estamos aquí. Estamos con una narrativa de que, qué difícil es ser discípulo. Y sí, tiene retos. Pero si aceptamos que Dios te ama porque te ama, esa carga ya no está tan pesada. Si aceptas que quien eres es suficiente para Dios. No, Martín, es que tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación? ¿Ganarte el amor de Dios? ¿Sentirte mejor porque te rescató de algo de la oscuridad? ¿O la motivación es, yo estoy en relación con Dios y Dios es el Dios que está salvando el mundo, me está salvando a mí? ¿Qué te está diciendo Dios ahorita? ¿Qué te está revelando Dios ahorita? Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, versículo 61, Jesús
muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió: ¿esto les causa tropiezo? ¿El hecho que Dios te ama incondicionalmente te causa tropiezo? ¿Cómo puede ser? Pero sin embargo lo es, ¿no? En nuestra formación como personas nos ha faltado amor propio. Y ahora puede ser como hasta el otro extremo, ¿no? Amarte a amor propio a otro extremo. Pero hay un espacio saludable de tener amor propio por quien eres. Saludable. Una saludable relación con ti mismo. No de arrogancia, no de orgullo, pero no identificarte siempre con lo peor. Y no sé tú, pero yo constantemente, y va a ocurrir hoy, después del sermón, después de algo, recuerdo lo peor. Oh, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no? Empiezo a ver todo lo negativo. Y esto no es intencional, nomás empieza a salir. ¿Te pasa? Donde constantemente tus recuerdos son los peores. Y en veces no tenemos un recuerdo saludable de nosotros mismos. Y cuando lo tenemos, en veces es orgullo. En veces te sobre representas las buenas cosas que has hecho. Es que yo una vez, fíjate. Entonces no sabemos tener una narrativa saludable de nosotros mismos. ¿Es extremadamente negativa o es sobre representarnos para vernos un poquito? Ya ves. Pero Dios no nos ve en estos extremos. Dios no te ve como te ves a ti mismo. Dios te ve como eres. Una persona buena, suficiente, que es amada, capaz de amar y ser amada. Dios ve tus debilidades, ve tus errores, pero no cambia como nosotros, porque nos busca y nos habla. Y varios de estas personas, no, es que yo estoy acá, no. O, no, no dice suficiente cosas buenas de mí. Qué enseñanza tan difícil. Muchas veces al empezar a abrir la Biblia empezamos de nuestra deficiencia más grande. Voy a abrir la Biblia a ver, ¿qué necesito? Soy orgullo. No estoy diciendo que eso es malo. Por favor, estudien el orgullo. Pero el punto es de que nos identificamos como lo peor o lo mejor. Ambos son gravemente erróneos. Dios dice, ven como eres. Y les hace esa pregunta, ¿por qué murmuran esto? Y esta semana o en unas horas, cuando empiece esa narrativa negativa, escucha también la voz de Dios que te dice, ¿por qué murmuras así? Porque esas no son verdades de Dios, son murmuras. Y compáralas con las palabras que dan vida. No palabras tuyas, no palabras de que quien dice algo positivo de ti.
palabras en cómo Dios se refiere a ti. Digno de ser salvado. ¿Qué? No, no, no. Yo soy de lo peor. Me salvó ahí por lástima. Eso no es el Evangelio de Juan. Te salvó porque te desea salvar, porque en sus ojos te mereces ser salvado. ¡Wow! ¡Qué escándalo! Y si aceptamos esa palabra de vida de Dios internamente, ¿qué va para salir? ¿Murmuras? No, la palabra de Dios a otros y a otras. Porque en veces como nos tratamos a nosotros mismos, empezamos a tratar a otros. O simplemente estamos repitiendo el ciclo de nuestros hogares en veces. En el sentido de cuando no fue la comunicación mejor. Pero ahora en el hogar de Dios, ahora discípulos de Dios, aprendemos otro tono, otro lenguaje, otra identidad. No perdemos nuestra cultura e identidad, es restaurada y completada, completa en Dios. ¿Sí lo ven? Los discípulos murmuran, así como los que fueron rescatados de la esclavitud empezaron a quejarse en el desierto. Aunque ya tenían libertad, aunque Dios ya estaba proveyendo todo para ellos, aunque tenían la promesa de lo que viene, ¿qué empezaron a hacer? A quejarse y a quejarse, a murmurar y a murmurar. Sí, me salvaste, pero. Sí, tengo lo suficiente, pero. Sí hay una promesa, pero. Es como que no querían creer. No sé a quién le gustan las fiestas de cumpleaños. A mí me incomodan. ¿No? Y es algo raro. Es como decir, no me animen. No quiero la atención. O sea, la quiero, pero no me la den. Es como uno, como, no me merezco. No quiero, me siento incómodo. Yo no hago nada para mi cumpleaños. Y en veces, y después de que vivimos así, de no hacer algo para nosotros mismos, empezamos a vivir al extremo. Yo me he negado toda mi vida, ahora sí me toca. Deuda. Voy a comprar con lo que no tengo. Eso no funcionó el plan. La palabra de Dios da vida y da vida eterna. Y esa vida eterna no es en el futuro solamente, es ahora. Esa vida eterna es en relación con Dios. Imagínate esto. De ahora en adelante, vivir en una sana relación con Dios, donde aceptas su amor, aceptas su gracia, aceptas lo que dice de ti. Y cuando te equivocas o te alejas, te rescata. Y todo lo que tienes que hacer es creer en sus palabras. ¿Puedes vivir esa vida? Qué difícil sería vivir así.
Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. No estamos hablando de una vida libre de preocupaciones. No importa nada. No, todo te afecta, pero no te define. Porque Dios es el Dios que está presente y trabajando en el mundo y en nuestras vidas. Necesitamos un ejemplo. Con nuestro amigo Simón Pedro, que sus amigos le dicen el Peter. Jesús le dice a los 12, también ustedes quieren marcharse. Y ahí están los 12, uno de ellos, un tal Judas. Al principio del capítulo conocimos a Felipe, el que contaba todo. Andrés, que nadie le preguntaba, ya estaba contestando. Ahora no escuchamos a nada de ellos. Y ahora es Pedro, el que dice, Señor, ¿a quién iremos? Where would we go? ¿Qué respuesta tan profunda, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿A dónde iremos? ¿Quién te ama como Dios te ama? ¿Quién te acepta como Dios te acepta? ¿Quién te reta? ¿Quién te forma? ¿Quién te alcanza? ¿Quién te sigue? ¿Quién te ayuda como Dios te ayuda? ¿Cuánto tiempo y atención te da Dios? El ejemplo de Pedro aquí es alguien que está en total relación con Jesús. ¿A dónde iremos? Ni siquiera es una opción. Y dice, tú tienes palabras de vida eterna. Eso no significa solamente nos va a salvar un día. Que no, ahorita podemos vivir una vida salvos. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios o el Cristo. Dice dos cosas, Pedro. Tú tienes, bueno, tres cosas. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin escucharte, ¿quién soy? Sin escucharte, ¿cómo me formo? Sin escucharte, ¿cómo tengo relación contigo? Cuando no escuchamos a Dios, estas otras voces son fuertes. Entonces, una señal de que nos falta escuchar y creer en la palabra de Dios es cuando estas voces son muy fuertes. Y no sé si en mi vida se van a ir, pero lo que sí sé es que Dios es un Dios vivo, presente y activo. Y estas voces no me tienen que definir o dominar. Si acepto, reconozco, creo en la palabra que Dios tiene para mí, más que esto. Y la tercera cosa que dices, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo. Creer y conocer. Esos son verbos.
believe, believing, and knowing. Those are verbs, those are actions, those are relational words. Entonces, esto no es algo intelectual. Esto es algo relacional. Y me encanta lo que dice Jesús, el versículo 70 dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? O sea, lo pudo dejar ahí, ¿verdad? Pedro, gracias. Buena respuesta. Hay un grupo ahí en el 2023, en una capilla que necesitan de tu ejemplo. Pero aún dice Jesús otra vez, yo los escogí. No solamente porque me estás diciendo lo correcto, ya estás bien. También estás bien porque yo te he escogido. Eres deseado, eres amado, eres elegido, eres deseada, eres amada, eres elegida. ¿Cómo va a causar tropiezo eso? A menos de que esa voz interna negativa, orgullosa, domine nuestras vidas. Está Jesús en la sinagoga enseñando y tiene que parar su enseñanza para rescatar a sus discípulos que están murmurando. El Dios que se deja interrumpir cuando lo necesitas. ¿Qué te dice eso de Dios? Vamos a tomar comunión, no con culpa, no con una tercera oración ahí privada, pero perdóname. Sí, tenemos que tener esa humildad, pero la postura de hoy es, ayúdame a aceptar que me amas, que ante ti soy suficiente y que tú eres el Dios que provees en abundancia todo lo que necesitamos. Que tú eres el Dios que aun cuando me alejo, vienes por mí. Que tú eres el Dios que me nutres y me das vida. Que tú eres el Dios que me rescatas, que me amas, que me aceptas. ¿Qué te dijo Dios hoy? Oremos. Dios, te damos gracias por quizás esta nueva perspectiva de este pasaje tan popular. Me sorprende que el tropiezo no fue un reto de persecución, de muerte, no fue un reto de sacrificio, que el tropiezo fue aceptar que nos amas. Y la verdad, si podemos examinar nuestras vidas diariamente, en nuestra conciencia, en nuestras memorias, en veces sí ese es el tropiezo más grande. Pero no queremos tropezar, queremos aceptar. Queremos tener el corazón de Simón Pedro, que dice, tú tienes las palabras, ayúdanos a escuchar tu palabra, Dios. Ayúdanos a creer y estar y vivir en relación permanente contigo. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.